Les había comentado que normalmente E. coli tiene unos primos que son así bien cholos, que normalmente tienen lo que se conoce como factores de patogenicidad o factores de virulencia, ¿no? Uno de estos primos cholos que tiene E. coli es su primo enterohemorrágico. Entonces, la E. coli enterohemorrágica normalmente causa vamos a decirlo, una serie de síntomas adyacentes a lo que conocemos como el chorrillo normal. Entonces, normalmente cuando comes algo, pues aguantas vara 48, 72 horas, ahí estás sentada en el trono, ¿no? Pero cuando te da una E. coli enterohemorrágica, y esto es lo que es muy importante, te dan espasmos musculares. Si alguno de ustedes alguna vez ha hecho ejercicio, no de alto rendimiento, pero sí ya de mediano rendimiento para arriba, habrá notado que se te puede acalambrar casi cualquier músculo del cuerpo, ¿sale? Uno de esos músculos, que es muy, muy, muy curioso por su fisiología, son los músculos del abdomen. Los músculos del abdomen son músculos chiquititos que rara vez se acalambran, ¿sale? A no ser que esos músculos sean trabajados intensamente. Si alguno de ustedes alguna vez se le ha calambrado el abdomen, es lo más doloroso del universo, no se lo recomiendo a nadie. Ahora, imagínense eso multiplicado por muchas veces al día, terminas completamente fundido. Incluso, a mí no me ha tocado, pero la literatura médica confirma que las personas que tienen una infección por Escherichia coli enterohemorrágica incluso pierden el habla. No porque la bacteria les infecte la garganta, sino porque a veces los calambres estomacales son tan intensos que llegan a afectar el diafragma, ¿sale? El diafragma del estómago, no el diafragma del método anticonceptivo. ¿Y qué sucede? Cuando el diafragma no puede funcionar, pues no podemos respirar adecuadamente y articular palabras. Entonces, imagínense lo fuerte que llega a ser esta infección, ¿no? Aparte, te da una fiebre de los mil demonios, y esto es muy, muy importante. Si tú ves que en tu diarrea empieza a salir sangre, es momento de correr al médico, ¿sale? Aunque dejes todo cagado el coche, el taxi o en lo que vayas, porque ahí tu vida corre peligro. Muchas de estas infecciones son muy peligrosas. ¿Por qué? Porque causan un desangramiento interno. Entonces, cualquier paramédico de 3 pesos como su servidor puede atender rápidamente una hemorragia externa, una herida punzocortante, puede hacerte ahí un cabestrillo, puede ponerte una compresa, puede tener el flujo sanguíneo, pero es muy difícil, ningún paramédico, es muy difícil que salves a alguien de un derrame interno de sangre como es una diarrea sanguinolenta, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con este tipo de infecciones, ¿no? Y lo que les comentaba en la última clase, ¿no? Comparándolo contra el COVID. Ahorita pues está muy de moda, hablamos siempre del COVID. Por ahí había una caricatura en una de las actividades que les dejé, donde están como en una mesa redonda algunas bacterias quejándose de que todo era Zika antes, ¿no? Cuando hice esa presentación, esa tarea, pues estaba de moda el virus del Zika. Entonces, cuando hablamos normalmente de forma escandalosa y amarillenta de una nueva enfermedad, pues normalmente se nos olvidan todas las demás. Entonces, es un problema muy, muy grave porque en teoría, COVID tiene una tasa de mortalidad del 5%, ¿sale? Pero vean, la E. coli enterohemorrágica, en sus mejores días, le anda pegando a la misma tasa de mortalidad. Entonces, no es una enfermedad que debemos dejar de lado, ¿no? ¿Por qué les decía ahorita la recomendación de ejercicio y buena alimentación durante estas semanas que vienen de descanso, de frío? Porque de mí se acuerdan, ahorita hay un desabasto en la mitad del país, o sea, de la Ciudad de México para arriba y unos pocos estados del sur, no hay medicamentos. ¿Por qué? Por este problema de la 4T. Entonces, justa razón a no ser que ustedes tengan mucho dinero y hayan contratado un super seguro de vida o de gastos médicos mayores, pues denle rienda a la vida loca, ¿no? Pero si son como yo, que tienen seguro social, pues hay que cuidarnos porque no hay medicamentos. Entonces, si te da una enfermedad rara, no les deseo el mal a nadie, pero es muy difícil que el seguro vaya a tener algún tratamiento especial para cierto tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la recomendación. Continuamos entonces y les decía que la E. coli, este primo cholo, pues que es una bacteria enterohemorrágica, pues tiene otros primos que son todavía más cholos, ¿no? Hay otras E. coli que son patógenas, ¿no? Y estas E. coli se caracterizan porque pueden ser identificadas con cierto tipo de sondas o primers. Entonces, les había comentado que normalmente, por cuestiones prácticas, hacemos
microbiología clásica en los laboratorios o en los hospitales porque es más económica, ¿no? Pero estas formas de identificar bacterias patógenas son un poquito más caras. Entonces, hay bacterias de E. coli que producen una toxina que se conoce como la toxina termolábil. Entonces, lábil quiere decir que es débil, que se destruye con la temperatura. Entonces, la E. coli termolábil sí te va a dar una buena diarrea, pero con la fiebre, que es un mecanismo de defensa del cuerpo, esta toxina se puede llegar a desintegrar. Esto es muy importante que lo sepamos, porque normalmente cuando hablamos de fiebre, pensamos que es un mecanismo que el cuerpo hace nada más para destruir a los microorganismos que a mí me están afectando, ¿sale? La mayoría de los patógenos crecen muy bien a los 35, 36 grados, que es a la temperatura que está en nuestro cuerpo, ¿sale? Por eso cuando nos da fiebre, el cuerpo busca destruir esas bacterias elevando la temperatura. Entonces, pero no solamente las bacterias, sino también los compuestos tóxicos que llegan a producir, como esta toxina. Pero ojo, si te cae una E. coli que tiene la toxina termoestable, así te dé toda la fiebre del mundo, de todas maneras te va a dar una diarrea mortal, ¿no? ¿Sale? Hay otras bacterias que son peligrosas, pero no por las toxinas que producen, sino por la facilidad que tienen de intercambiar material genético. Hay otras bacterias que se identifican con una sonda que se llama BFP, porque esta proteína hace que las bacterias produzcan una cosa que se llama el pili, ¿sale? Entonces, el pili es una estructura que parece como una especie de microtúbulo por el cual le pasan información genética plásmidos a otras bacterias. Entonces, esos plásmidos normalmente son fragmentos de DNA que contienen información que le ayuda a las bacterias a ser patógenas o a sobrevivir en los ambientes extremos. Entonces, si las bacterias tienen ese pili para poderse comunicar, pues falta con que llegue una bacteria chola, mala leche y diga, tengo este plásmido que sirve para resistir, no sé, cloranfelicol, penicilina o cualquier antibiótico. Y se lo pasa a las demás. Les dice, aquí les va esto, rólenlo. Entonces ya todas saben cómo soportar el cloranfelicol o la penicilina. Entonces te dan a ti penicilina y no te curas. ¿Por qué? Porque les hace cosquilla, porque ya todas las E. coli saben cómo protegerse de eso, ¿no? Por eso tenemos una guerra armamentista en contra de ciertas bacterias patógenas, porque continuamente las bacterias patógenas se pasan la información de cómo resistir a los antibióticos, ¿sale? Y como saben cómo resistirlo continuamente, pues continuamente tenemos que diseñar nuevo armamento, nuevos antibióticos para que para ir un paso adelante de las bacterias, ¿no? Tenemos otros genes curiosones, como el de la enterohemolicina. Entonces, la enterohemolicina, pues básicamente lo que hace es destruir el tejido hematopoyético y también coadyuva a que exista la diarrea sanguinolenta a nivel intestinal. Entonces, por eso también es tan peligroso, ¿no? Entonces, estas son algunas de las bacterias que hacen vamos a decirlo, esos efectos tan perniciosos en la salud, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba ahorita, ¿no? Entonces, aquí está como una bacteria, un dealer, así, medio chola, y le dice, ¿quieres ser una superbacteria? Métete un poco de esto en el genoma. Ni siquiera la penicilina podrá hacerte daño. Entonces, aquí vemos cómo esta bacteria le convida la información genética a otra, y esta, pues ya se vuelve automáticamente chola. Entonces, es una forma en la que, pues las bacterias logran, de alguna manera, compartir la información genética y de esta manera estar al día respecto a los nuevos antibióticos que nosotros usamos, ¿no? Ahora, esquemáticamente, vamos a decirlo, el compartir la información puede ser de esta manera, ¿no? Muchas veces, aparte de usar el pili, que les había dicho, utilizan un proceso que se conoce como conjugación. Dos bacterias se pegan, pero no para copular, no para reproducirse. Es como darse un besito y en ese besito pues se van a pasar mucha información genética, ¿no? Entonces, aquí tenemos en azul una bacteria que es resistente a los antibióticos, ¿no? Vean cómo tiene esta cosita aquí, que es un plásmido, son fragmentos de DNA circular, y este plásmido se lo pasa acá a una bacteria que era sensible, ¿sale? Que sí la podías matar. Pero como ya tiene el starter pack de cómo matar a los antibióticos, pues ya no la puedes matar. Entonces,
¿Qué sucede? Pues en el ejemplo de aquí tenemos a una bacteria que es resistente al carbapenemo, que es un antibiótico muy, muy, muy fuerte. Y pues en Estados Unidos se sabe que al año hay más de 9,000 infecciones que son muy difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque son de bacterias que ya tienen este plásmido de resistencia. Entonces, por eso es tan importante que cuando tengamos una infección, terminemos los tratamientos y usemos los medicamentos adecuados. ¿Por qué? Porque luego a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía, le sobran, ¿cómo decirlo? Le sobran antibióticos de algún tratamiento y te dicen, tomes esta pastilla que a mí me dio esto y yo con esto me curé. Entonces no tiene ni la misma dosis ni la misma cantidad y lo único que estás haciendo es favoreciendo que las bacterias que son resistentes se vuelvan más resistentes y continúen pasando esta información a su progenie. Pasa lo mismo con los tratamientos herbolarios, semiopáticos y todas esas mamarrachadas que no sirven. ¿Por qué? Porque si tú tienes una de estas bacterias y te tomas un tratamiento que ni siquiera tiene un antibiótico, ¿qué sucede? Pues esta bacteria crece y produce más bacterias resistentes. Entonces, cuando tú llegas al médico y le dices al médico, sí, pero es que mi mamá, mi abuelita, mi tío brujo chamán me dio este tecito de hierbas, pues ellos nomás se carcajean de la risa por dentro porque no te lo dicen, pero tú ya vas en riesgo de perder la vida. No tienen idea de la cantidad, se los digo porque estuve cuando era joven en la Cruz Roja, la cantidad de gente que se muere en México en el medio rural, no por mala atención de los médicos y paramédicos, sino porque la gente sigue tratando cosas, infecciones graves, con remedios caseros. Entonces, cuando llega un niño, un adulto mayor, ya con una infección muy grave al hospital, que no le pudo curar el brujo, el curandero, etc., etc., pues ya llega con una carga bacteriana que es imposible de matar con los medicamentos disponibles, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que cuando tengamos una síndrome, síntomas de una infección, vayamos al médico para conseguir un antibiótico. Y esa es la razón del por qué antes en México, ¿no? En los 90s, tú podías ir a comprar penicilina y untártela. O sea, la vendían como si fuera coca. O sea, no pasaba nada. Pero afortunadamente hubo médicos en México que se dieron cuenta de este problema en crecimiento y hubo una reforma en la ley, es que están tocando afuera de mi casa, hubo una reforma en la ley y en esta reforma se instituyó que los antibióticos ya no se iban a vender sin receta para evitar este problema que les estoy comentando, ¿sale? Y por eso en México es imposible que tú compres un antibiótico sin receta, ¿sale? Es decir, sin que hayas visitado un médico especialista para tratar de evitar este problema. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir de los coliformes? Lavarnos las manos a menudo, aunque no hayas ido al baño, ¿sale? ¿Por qué? Porque si saludaste a alguien que no se lavó las manos y que pues se limpió el trasero, pues ahí puede traer coliformes. No bañarse en aguas que puedan estar contaminadas por heces de animales. Esto es muy común aquí en el norte del país porque las acequias y los ríos están infestadas de ganado vacuno o de otro tipo de ganado. Normalmente pelar la fruta y hervir la leche fresca, es decir, la leche bronca. Preparar la carne cruda por separado, porque luego la gente usa, sobre todo los que son foráneos, lo he visto, pican la carne en la misma tabla donde pican la fruta y la verdura, ¿no? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Lavar trapos y estropajos a más de 60 grados centígrados. Muchas de las lavadoras modernas ya traen un control de temperatura para que tú laves estas cosas. Y cuando hay una persona enferma en casa con este tipo de bacteria, pues utilizar desinfectantes para lavar, utilizar un cuarto y baño propio para el enfermo y la ropa contaminada, pues desecharla, ¿no? Y tan tan. Y la frase del día del primer mocho orejas de la historia, Vincent Van Gogh, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo nuevo? Entonces, buenísima la obra de Van Gogh, se la recomiendo muchísimo. Mi obra favorita, Notte Stellata, o en inglés Starry Night, Noche Estrellada. Véanla, está muy bonita esa obra, ¿no? De los impresionistas, para mí el mejor pintor con la técnica al óleo, ¿no? Buenísimo, ¿no? Dicen que la oreja se la cortó, pues sí, porque era una persona depresiva,
pero aparte, este cuate en su locura, porque vivía en la pobreza, agarraba porque dicen que también pintaba a mano alzada y con los dedos. Entonces agarraba la pintura y la probaba. Entonces, pues eso terminó destruyendo la poca salud que le quedaba, ¿no? Salud, Marta. Y curiosamente, pues en su vida Van Gogh murió en la pobreza y en el olvido. Mientras vivió, creo que nunca vendió un cuadro así por una cantidad exorbitante, ¿no? Muy bien, chicos, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Profe, el lunes no hay clase, ¿verdad? Ay, sí, el último aviso parroquial. Ayer mandaron oficio. No hay clases el lunes. El lunes es inhábil por el 20 de noviembre. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues chicos, si no hay dudas, de mi parte sería todo. Nos estamos viendo la próxima sesión. ¿Sale? Profe, Mande, mande. ¿qué día empieza la semana 16?